Un saludo a todos, amigos, amigas, suscriptores, suscriptoras y miembros del canal en general y todos aquellos que veáis este vídeo por primera vez. Os diré que yo me llamo Raúl y este canal donde estáis es en Nuevos Culés, vuestro canal de noticias del mundo Barça, y en consonancia con esto y con otro tipo de noticias vamos a hablar, porque hoy tenemos un vídeo bastante cargado de noticias. Hablaremos de Hansi Flick, hablaremos del equipo, de la historia del fútbol, como no, de la Premier en este caso, del mercado, del filial del fútbol femenino y del partido, de este rival, de este partido de liga con el que nos vamos a enfrentar, la Real Sociedad, este domingo a las 9 de la noche, y todo ello sazonado y terminado con una buena relación de una miscelánea de noticias diversas. El vídeo está cumplido, el vídeo está lleno de noticias y de novedades. No te lo pierdas, y yo ya para dar paso al resto del contenido desaparezco y nos vemos después de la música. No sin antes decir las palabras mágicas. Vídeo dentro. Tengo un problema. Soy azulgrana, pero en mi corazón guardo un pequeño espacio donostiarra. Yo que tú me lo callo y no lo voy contando por ahí. Última hora en el mercado de fichajes. Conoce todo sobre el futuro de Flick en el Barcelona y la situación de la Real Sociedad de cara a 2026. La siguiente historia, desde luego, no se desarrolla en España, no está implicado el Barcelona, ningún club español, y sí se desarrolla en una de las mejores ligas del mundo como es la Premier, pero tampoco es una situación que ocurra modernamente, es una situación que sucede en los albores del fútbol, curiosamente, y por lo tanto deberemos montarnos en el DeLorean y retroceder al pasado, y es que vamos a contar la célebre historia de Sam Bartram, nacido en Harrow en el año 1914 y muerto en Harpenden en 1981. Mito del Charlton Athletic, esta historia tuvo lugar el día de Navidad del año 1937. El pasado día 25 se cumplieron los 88 años de un hecho totalmente inverosímil, que ya os digo que si me lo cuentan no me lo creo, pero que está en los anales de la historia, y forma parte de una de esas maravillosas historias que están imborrables y desde luego que enriquecen totalmente el fútbol, y en este caso el fútbol inglés, ya que se desarrolla en Inglaterra. Yo os voy a poner en situación. Este día una espesa niebla cubre el campo de Stamford Bridge, impidiendo la visión de jugadores, totalmente, los jugadores no ven. El meta del Charlton se llama Sam Bartram y se pregunta por qué no llegaban los ataques del rival hasta que una sombra le dio la respuesta. Los supporters conocen quién es este personaje de la estatua de bronce que saluda a la entrada de The Valley ofreciendo el balón con la mano extendida. Es Bartram. Jugó 623 partidos en 22 temporadas. Disputó 4 finales de Copa seguidas y se retiró en el año 1956 a los 42 años, siendo un verdadero ídolo, y a modo de rito dejó los guantes en un extremo del larguero de su portería, y su historia es totalmente verídica, y luego él la explicó incluso años después en una biografía. Como os digo, el partido se desarrolla en Navidad en el año 1937, el campo Stamford Bridge, y los rivales son el Chelsea y el Charlton Athletic. Es un partido que estuvo a punto de suspenderse antes de empezar a causa de la intensa niebla. Muchos partidos en los alrededores de la capital fueron cancelados a causa de estas condiciones climáticas, pero el scout y entrenador Jimmy Seed, un antiguo minero, había puesto
de moda al Charlton la temporada 36-37, logrando un subcampeonato de la Football League First Division, primera división, hasta el año 1992. El árbitro sí interrumpió el partido varias veces antes del descanso, al que se llegó con empate a 1, y una vez reanudado el segundo tiempo, la niebla se fue acumulando densamente y Bartram fue perdiendo la visión de medio campo. Los suyos no se acercaban a su área, por lo que el cancerbero dedujo que sus compañeros estaban acosando la portería de los Blues. La bruma acabó por bajar y cubrir todo el rectángulo de juego. Ni siquiera se podía escuchar el rumor de la tribuna para obtener alguna información. Bartram mantuvo su posición con profesionalidad, desafiando el frío que hacía, y desde luego un frío que penetraba en los huesos y te dejaba tieso. Cuando la bruma no dejaba ver más allá de 2 metros, Bartram le pareció que una sombra lejana se le estaba aproximando. Era una figura oscura que acabó siendo un policía que le dice: ¿qué demonios está haciendo usted aquí? El juego se ha suspendido en el minuto 66, hace más de un cuarto de hora. Esto es la información que cuenta luego el portero. El árbitro y los jugadores se han marchado y las tribunas ya se han vaciado. Por favor, retírese, le demandó el policía. Bartram reflexionó con la absurda situación vivida durante 15 minutos. La niebla le había hecho una broma pesada. Le dejaba en solitario sin perder la concentración por si atacaban los rivales. Pero estos ya estaban en sus casas. Cuando Sam Bartram entró en el vestuario, sus compañeros ya se habían duchado y al verlo se organizó un jolgorio entre burlas y risas. El legendario portero del Charlton, que fue minero en la cuenca de Durham mientras aprendía a jugar al fútbol, escribió en su biografía que siempre fue un hombre de un solo escudo, un One Club Man, y por supuesto la peripecia del partido de Londres. Afirma él textualmente que cada vez veía menos a los jugadores y estaba seguro de que estábamos dominando el partido, pero me parecía obvio porque no habíamos hecho gol, porque mis compañeros habrían vuelto entonces a sus posiciones de defensa y yo habría visto alguno de ellos. Tampoco se escucharon gritos de festejo, según describe él. Desde luego la historia del portero Bartram es verdadera, pero no la foto que acompañó durante años este relato. La imagen que a menudo se ha publicado no es del año 37, ni en ella aparece el portero de Harrow. Se trata del guardameta Jack Kelsey del Arsenal, durante un partido disputado en el año 54 entre los Gunners y el Dinamo de Moscú. Esto es una averiguación de la agencia AFK. Desde luego el periodista Kevin Mitchell escribió hace 2 décadas en el periódico The Guardian: en un cementerio de Harpen, Sam Bartram yace en la parcela B114 junto con su suegra. Según dicen los que le conocieron, era un tipo chapado a la antigua de South Shell, un hombre con un profundo sentido de la lealtad. Fue uno de los futbolistas más populares del país y durante muchos años cargó con el elogio no deseado de ser el mejor portero que nunca jugó para Inglaterra. Y esto más o menos es lo que cuenta la historia. Es una historia que desde luego, si te lo dicen que esto sucede en un partido, no te lo crees. Modernamente, desde luego, estas situaciones no se podrían dar. Pienso yo. Si tú piensas todo lo contrario, dímelo más abajo, por favor, en la caja de comentarios. El Barça hoy ha efectuado un entrenamiento sin Rafinha y todo esto antes de visitar a la Real Sociedad. No tiene nada más que los lesionados Gavi y Christensen, y Hansi Flick ha dirigido una sesión en la que ha destacado la ausencia también del brasileño Rafinha por un golpe que desde luego no le va a impedir estar en Anoeta. La Opta le da al FC Barcelona un 79% de posibilidades de ganar la Liga. El superordenador concede al Real Madrid casi un 20%, cuando tras la victoria merengue en el Clásico el favorito era el equipo entonces entrenado por Xavi Alonso con un 68,91%.
El tridente Lewandowski, Ferran y Rafinha, goles cada 100 minutos. Los tres delanteros aprovechan a un buen nivel numérico sus apariciones dentro del equipo. Vamos a hablar de las características posicionales de lo que en el Fútbol Club Barcelona se denomina la nueva vida del doble Marc. Es decir, Marc Casado, Marc Bernal. Doble vida porque es doble pivote. Y es que Marc Bernal es más posicional y limpio con el balón, y Casado es más expansivo y equilibrado en sus decisiones. Pues aunque parezca que no, el líder del Barcelona en el 2026 es Fermín, ya que el mediapunta lleva un gol y 6 asistencias en los 4 partidos de enero, siendo influyente para abrir todas las victorias. La Real Sociedad recibe este domingo a un líder lanzado con 11 victorias seguidas, al que hizo la vida imposible muchos años antes, sobre todo tras el ascenso, con 8 partidos seguidos sin perder y con el que tiene el hit-to-hit favorable en casa. Los culés lograron recientemente encadenar 9 visitas sin que los Churiurdin les ganaran en Donostia, pero Becker cortó el año pasado la mala racha y ahora quieren forjar otra nueva victoria nuevamente. Anoeta va a ser una verdadera olla a presión impulsada por una nueva energía del invicto Matarazzo, el nuevo entrenador de la Real Sociedad, que tiene un plan para batir a Flick y su línea adelantada, y desde luego que ya conoce el perder con Flick y jugar contra el Barcelona. Tommy Márquez no va a estar en la convocatoria del primer equipo para el próximo partido contra la Real Sociedad. El jugador de la Masía va a jugar con el Barça Athletic. De hecho, ha jugado con el Barça Athletic. El Barça viene a Anoeta a recuperar la racha de victorias que se vio truncada la pasada temporada. El FC Barcelona vuelve a visitar el campo de la Real Sociedad con la esperanza de reencontrarse con la gran dinámica de triunfos que perdió la campaña pasada al caer 1-0 después de 4 triunfos seguidos y más de 8 años sin haber perdido. Job Ochieng es el nuevo jugador de Zubieta que puede debutar contra el FC Barcelona. Se estrena por sorpresa en una convocatoria del primer equipo para sustituir al lesionado Zakarian y lucirá el dorsal número 47. El VAR anuló un gol de Lewandowski en la última visita azulgrana a Anoeta. El encargado de la sala VAR en aquel duelo entre la Real Sociedad y el Barcelona era Carlos del Cerro Grande, que no concedió el tanto del polaco como legal por un supuesto fuera de juego. El offside fue pitado por la punta de un pie que no correspondía aparentemente al delantero azulgrana. Zakarian es baja de última hora en una convocatoria de la Real llena de novedades. Vuelve a la convocatoria Carricaburu y Gotti a una citación y Ochieng se estrena con el primer equipo para sustituir al ruso con molestias en el sóleo izquierdo. Por parte del FC Barcelona, después de saber las bajas de Gavi indudablemente y de Christensen por lesión, Flick dice que decidirá el próximo domingo, día del partido, si alinea a Rafinha sí o no. Ha afirmado que desde luego tiene un golpe, como hemos comentado anteriormente. El técnico del Barcelona ha avisado que la Real de Matarazzo tiene más confianza tras 2 victorias consecutivas y un empate, y que la clave es querer volver a ganar porque el éxito se logra día a día. En cuestiones de arbitraje en Anoeta, desde luego no podemos decir que no nos ha tocado el premio gordo. Tendremos a Gil Manzano con del Cerro Grande en el VAR, que invalidó incluso el gol de Bigfoot de Lewandowski, como os he comentado anteriormente. El árbitro extremeño en Anoeta estará este domingo y es el responsable de las expulsiones más mediáticas dentro del Barcelona, porque es un árbitro que ha expulsado a Leo Messi, a Neymar, a Suárez y al propio Lewandowski. En San Sebastián se ha colgado el cartel de no hay billetes para recibir al FC Barcelona.
A no ser que los socios liberen asientos, nadie más podrá comprar una entrada en tribuna para ver el duelo de mañana por la noche. Seis juveniles del FC Barcelona como Dro abonaron la cláusula para salir del FC Barcelona. Y es que la fuga de talentos de la Masía son jugadores muy cotizados en el mercado internacional y es difícil de controlar. Pero a veces las prisas por cambiar de aire no siempre han sido buenas consejeras. Y vamos a hablar de unos cuantos casos que son conocidos. 6 millones en el año 2024 por Mark Yu, que fue al Chelsea. Es un caso muy parecido al de Dro, irrumpe con Xavi Hernández en el primer equipo, incluso mete algún gol importante en la temporada 23-24 y en julio del 24, con 18 años, acepta la oferta del Chelsea, que pagó los 6 millones de euros de su cláusula de rescisión. Juega con 20 años en el primer equipo, aunque con menos protagonismo del deseado, y podría salir cedido. Seguimos con el segundo caso, Albert Navarro, que va al Atalanta y dejó en caja 2 millones en el año 2024. Pasó totalmente desapercibido porque todavía no había aparecido en el primer equipo, pero se trata de un lateral zurdo moderno de enorme proyección y envergadura. También pudo jugar de central, que en agosto del año 2024, tan solo con 17 años, se va al Atalanta, que pagó 2 millones de euros y juega con el 18 en la sub-23 dentro del equipo italiano incluso. Seguimos más. En el 2021 deja 16 millones más 6 Ilaish Moriba, que va al RB Leipzig. En el 2021, tras una ilusionante irrupción en el primer equipo del Barça a las órdenes de Koeman, impuso condiciones para renovar su contrato, que acababa en el 2022, que el club azulgrana no aceptó, y con 18 años el centrocampista, hoy en el Celta de Vigo, firma por el Leipzig, que paga un traspaso de 16 millones más 6 en variables, porque su cláusula era de 100 millones y quedaba libre en 12 meses. No le fue bien en Alemania y ha vivido distintas cesiones como Getafe, Valencia y el Celta de Vigo, que se lo quedó en propiedad y donde vuelve a disfrutar del fútbol ahora ya con 22 años. Seguimos con Jordi Embula, que fue al Mónaco y dejó 3 millones en el año 2017. Jugador brillante en el juvenil A, el extremo rechaza una propuesta del Barça para seguir y se va al Mónaco, que pagó 3 millones. Sucedió esto en el año 2017, cuando tenía 18 años. No le ha ido bien y entre cesiones y traspasos ha encadenado los siguientes destinos: Círculo de Brujas, Huesca, Mallorca, Estoril, Praia, Racing, Verona y Gil Vicente, tras recalar en la Cultural Leonesa, club que podría abandonar en este mercado por falta de minutos. Sergio Gómez fue para el Borussia de Dortmund y dejó en el 2018 3 millones en la caja azulgrana. El jugador acababa de ser elegido Balón de Plata en el Mundial Sub-17 de la India, cuando en enero del 2018, con 17 años, se va del Barça para firmar con el Borussia de Dortmund, que pagó los 3 millones de cláusula. Es delantero del fútbol base, para entonces ya era un interior con calidad y ahora con 25 años juega de lateral izquierdo en la Real Sociedad tras una cesión al Huesca y un traspaso al Manchester City. Seguimos. André Onana, Ajax, dejó 150.000 euros en 2015. El portero camerunés estaba en el juvenil A con 18 años cuando forzó para irse al Ajax en el mercado de invierno de la temporada 2014-2015. El club holandés pagó 150.000 euros más variables por él. Allí se consolidó y ahora con 29 años juega en el Trabzonspor, después de pasar por clubes mediáticos como el Inter y el Manchester United.
Es cierto que Dro ha dejado un espacio y un hueco dentro de la entidad azulgrana, de estos chavales que podrían estar en el primer equipo, pero lo mismo que ha dejado un hueco y un espacio es fácil taparlo, puesto que hay una serie de candidatos que tendrían el honor de ocupar ese espacio. Y vamos a enumerar unos cuantos. Tenemos a Ebrima Tunkara, que tiene 15 años, juega de interior y está a punto de firmar su renovación de contrato profesional. Tony Fernández, con 17 años, puede considerarse el Dro de la primera temporada 2024-2025. Tenemos también a Juan Hernández, de 18 años, que es talento puro, muy del gusto de Hansi Flick. Tenemos también otro, ya este es más mayorcito, con 20 años, Dani Rodríguez, que es el extremo puro y sin embargo es menos interior que Dro. Con 17 años aparece Guille Fernández, como el caso de Tony, en 6 meses más joven que Dro y llega antes al primer equipo, siendo también habitual en las convocatorias de Hansi Flick. Pedro Rodríguez, con 17 años, que es un mediocentro granadino. También encontramos a Pedro Villar, de 17 años, que es mediocentro de Galicia y que puede jugar también de interior. Y por último lugar, Orien Goren, de 16 años, con doble nacionalidad israelí y checa, y es un interior bastante técnico y veloz. La temporada se ha acabado para el jugador del juvenil A, Uri Payás. Es extremo, 18 años, y ha sufrido una rotura en el tendón de la corva. Uri ya fue operado y estará de baja entre 4 y 5 meses. El filial azulgrana somete al Andratx y vuelve a mirar hacia arriba. Exhibición de Dani Rodríguez y un gol en su debut del delantero Joaquín Delgado, cedido por el Real Oviedo. El extremo vasco Álvaro Cortés y Aziz completaron la goleada y la media azulgrana dio un verdadero recital. El resultado fue 4-0. Debut soñado de Joaquín Delgado. Viene cedido del Real Oviedo. Es titular y marca gol. No se puede pedir más. El delantero fue anunciado como nuevo jugador del Fútbol Club Barcelona para el filial pocas horas antes de medirse contra el Andratx, partido en el que fue titular y abrió el marcador con un gran tanto. Hansi Flick ha aprovechado la previa del duelo liguero ante la Real Sociedad para lanzar un mensaje firme al vestuario y especialmente a los más jóvenes formados en la Masía. Sin mencionar nombres propios, el técnico alemán ha dejado claro que jugarán los que quieran estar y los que quieran competir con estos colores, subrayando que las oportunidades llegarán para todos, pero se deben ganar el compromiso y con la lucha colectiva. Un discurso bastante duro, más de lo habitual, que llega tras la noticia de la salida de Dro al PSG, uno de los jóvenes más prometedores de la cantera azulgrana tras la Supercopa conquistada en Arabia Saudí y la clasificación para los cuartos de final de la Copa del Rey. En el plano deportivo, Hansi Flick ha confirmado el regreso de Frenkie de Jong tras cumplir el partido de sanción y ha mantenido la incógnita sobre Rafinha, que arrastra un golpe y será evaluado en última instancia. También ha vuelto a escena la situación de Ter Stegen, cuyo futuro inmediato podría pasar por una salida. Va a pasar por una salida al Girona, pero es evidente que lo necesita para buscar minutos. Una decisión que el técnico va a respetar si el jugador la considera necesaria. Todo ello en la antesala de un partido muy exigente en Anoeta ante la Real Sociedad en clara línea ascendente. Patrick Guijarro y Graham Hansen son refuerzos de lujo para Pere Romeu. El técnico azulgrana recupera a dos jugadoras importantísimas de cara al tramo final de la temporada que entran en la lista de convocadas contra el Alhama El Pozo.
El Atlético de Madrid ha informado al Marsella del interés que tiene en fichar a Mason Greenwood este mismo verano. Se entiende que Greenwood no tiene prisa por abandonar el Marsella a pesar del interés del Atlético. Parece ser que podría costar alrededor de 100 millones de euros conseguir al extremo. La principal prioridad del Atleti ahora es convencer al jugador para que acepte sus condiciones en las próximas 24 horas. Podría hacerse rápidamente el acuerdo. El FC Barcelona está interesado en seguir contando con los servicios de Marcus Rashford a largo plazo y está explorando otros tipos de condiciones para el acuerdo, incluyendo otra cesión que el Barcelona estaría dispuesto a incluir con una pequeña comisión por esta cesión. Presionar para reducir la tarifa de 20 a 20 millones o a 25 en lugar de activar la cláusula de compra de 30 millones. Fórmulas creativas que involucran también a otros jugadores sobre la mesa con cesión o venta del 50% de los derechos federativos de un jugador. Las conversaciones siguen todavía y no hay prisa con una solución y una salida en relación a ambos clubes. Según el medio alemán Bild, Nico Schlotterbeck se siente muy halagado con la propuesta del Borussia de Dortmund y su renovación empieza a ser una opción para él. La cuestión fundamental es que ningún club de élite ha presentado una oferta concreta por sus servicios. Si el panorama sigue de la misma manera de cara al verano, va a renovar. Ha llegado el momento de perderle o de prenderle las velas a todos los santos en los que se crean, porque el jugador tiene muchas posibilidades de no salir de Alemania. Según informan algunos medios británicos, Mickey Van de Ven está considerando alejarse del Tottenham Hotspur este verano, siendo el Liverpool su destino preferido. En febrero, cuando le preguntaron a Van de Ven si jugaría junto a Van Dijk, dijo que sí. Realmente no me importaría jugar junto a Virgil en defensa. Es un defensa fabuloso y está haciéndolo genial en el Liverpool. Aprendo mucho de él. El Tottenham Hotspur ha recibido una oferta a través de intermediarios para fichar al centrocampista del Bayern Múnich, Leon Goretzka. El contrato de Goretzka con el Bayern va a expirar a finales de temporada y el Bayern no está por la labor de ofrecerle una renovación. Los intermediarios han ofrecido a Goretzka a varios clubes importantes de la Premier League, incluido Tottenham Hotspur, con una propuesta de fichaje inminente en enero por 15 millones de libras. Sin embargo, Tottenham Hotspur no está interesado en seguir adelante debido a las altas exigencias financieras del jugador, pero lo están monitoreando como una posible opción gratuita antes del verano. El Tottenham consideraría fichar a Goretzka si rebajara sus exigencias salariales. Los intermediarios también han ofrecido al jugador al Arsenal, al Manchester United y al FC Barcelona. Hay programada una reunión entre el Liverpool y la Juventus para discutir el futuro de Federico Chiesa. La Juventus estaría muy interesada en refichar a Federico Chiesa y ha hecho una propuesta para ficharlo en modo préstamo con una opción de compra de 10 millones de euros. Pero el Liverpool no está considerando un préstamo, solo está abierto a una transferencia con precio de venta alrededor de 18 millones. Según algunas fuentes sugieren que Federico Chiesa sí estaría abierto a regresar a la Juve y está dispuesto a evaluar el proyecto y la propuesta del equipo italiano. Está prevista una reunión entre los clubes en los próximos días para discutir el acuerdo en detalle, mientras que la Juve sigue presionando para fichar a Chiesa en términos factibles, situación que habrá que seguir de cerca en los próximos días. El FC Barcelona ha confirmado que Joaquín Delgado, delantero centro de 24 años, que llega procedente del Oviedo Vetusta a préstamo con una opción de compra al final de temporada. Incluso el jugador ha sido convocado con el Barça Atleti, ha jugado y ha marcado. En
cuanto a la cesión del guardameta alemán Ter Stegen, hay que decir que rechazó una cesión al West Ham. En Inglaterra han asegurado que el conjunto londinense intentó lograr préstamo del portero del Barça, pero que el alemán había declinado la propuesta. Flick le abre la puerta a Ter Stegen, sin embargo parece que cierra la salida de Marc Bernal, de no ser que sea una cuestión ya burocrática al que le impongan a Hansi Flick que Bernal salga. Ha afirmado del portero alemán que su futuro es su decisión, es experimentado y sabe lo que quiere. Comentó sobre Ter Stegen, a un paso de recalar en el Girona. Espero que siga y si fuera mi decisión es clarísimo. Ha dicho en consonancia con Marc Bernal, centrocampista canterano. El Paris Saint-Germain parece que estaría listo para fichar a Dro del FC Barcelona en las próximas horas. El acuerdo, desde luego, está cerrado y se prevé inminente. El Barcelona ya ha sido informado en los últimos minutos sobre la decisión del PSG para activar la cláusula de rescisión de 6 millones del jugador canterano del FC Barcelona. El pago de la cláusula estaba previsto hacerlo esta misma noche. Desde luego el acuerdo sobre los términos personales entre el Paris Saint-Germain, Dro y su equipo estaría hecho por un contrato de 4 a 5 años hasta junio, por lo menos de 2030, con un salario de alrededor de 1,2 millones brutos por año. Se va a trabajar en los trámites y en la documentación durante las próximas horas y sobre todo sobre el pago de la cláusula que, como he dicho, estaba previsto para esta misma noche de sábado. El Paris Saint-Germain, desde luego, sí está esperando cerrar este acuerdo hoy mismo. A pesar de que había otras propuestas, entre ellas la del Manchester City, el Chelsea, Borussia Dortmund, Ajax y el Benfica, Dro ha decidido unirse al proyecto del PSG en busca de regularidad y de los minutos prometidos por Luis Enrique. En recientes declaraciones, el líder de la oposición, Camprubí, ha afirmado que estamos para hacer puente con una candidatura unitaria. El líder de la plataforma Som un Clam ha compartido mesa redonda en Sant Andreu de Llavaneres con Miró Molins, Albert Ferrer y Eduard Ros. Queremos que el FC Barcelona vuelva a ser más que un club. El Barça de UNICEF y no el del Congo, el de ejecutivos profesionales y no el de comisiones, el Barça de socios y no de los expulsados, destacó Camprubí. El partido contra el Real Oviedo el día 25 de enero era el que iba a abrir el gol Nord del Camp Nou, pero es bastante improbable. El Barça ha presentado la documentación, pero una de las rutas de evacuación aún requiere la aprobación de todas las partes. La Federación Sindical de Comisiones Obreras ha convocado una protesta indefinida frente al estadio Camp Nou en protesta por el despido de varios trabajadores de las obras de la reforma del Spotify Camp Nou. El sindicato ha afirmado que va a seguir adoptando todas las medidas sindicales legales e institucionales necesarias para defender la dignidad y los derechos de todos los trabajadores afectados. Esto me suena a mí a un copia-pega de una noticia anterior, no lo sé, pero podría ser cierto. El Español de Barcelona va a ser multado nuevamente por el lanzamiento de botellas ante el Girona. Al ser reincidente, el club blanquiazul se expone a una multa superior en caso extremo a medidas mayores. Jordi Cruyff firma su contrato como director deportivo del Ajax. Tras el acuerdo verbal alcanzado el pasado 28 de diciembre, el ex director deportivo azulgrana ha sellado su vinculación con el conjunto del Ajax desde el próximo 1 de febrero al 30 de junio de 2028. La Euroliga de baloncesto da por hecho que el Barcelona va a continuar en dicha competición. Han afirmado que se trata de un gran acuerdo y es una marca importante y estamos muy contentos de que se hayan comprometido, ha dicho el CEO Paulius Montijanas. El Barcelona, que aún no ha firmado, se reunirá hoy con Adam Silver, comisionado de la NBA en Londres.
Parece ser que el Real Burgos denuncia alineación indebida del Valencia en el partido de Copa del Rey. Esto lo desvela la cadena Ser Valencia, que el club burgalés ha enviado un escrito al Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol alegando que el jugador Sadik ya había jugado esta temporada partidos de Copa con la Real Sociedad. No tiene mucho futuro esta denuncia. Sobre este caso y esta situación, el señor Miguel Galán ha hecho un largo escrito en Twitter que no lo voy a leer entero, pero sí la parte primera que yo creo que es la que más nos interesa saber, y es que el Valencia no habría cometido alineación indebida, porque según el Reglamento General de la Real Federación Española de Fútbol, el 2025, el parámetro decisivo es la elegibilidad derivada del régimen de licencias y no de la mera doble participación coopera. En el artículo 130.2 se fija un máximo de 3 clubes por temporada y condiciona la alineación a no exceder dicho límite, sin introducir una prohibición específica de doble club en Copa. El Real Madrid calma la bronca de la afición con un triunfo ante Levante. Mbappé de penalti y Asensio son los autores de los goles blancos en el Bernabéu, que abroncó de lo lindo a los de Arbeloa, que se estrenó con una victoria. Polémico partido entre que el Real Madrid la primera parte la tiró por tierra literalmente porque no dio sensación ni de equipo, ni de juego, ni de nada. El Levante llegaba con relativo peligro, pero no con tiros, y estaba haciendo el Madrid el partido que le interesaba al Levante. Es cierto que en la segunda parte el Real Madrid aumenta un poquito el ritmo, aumenta un poquito la presión, y el Levante, como no modifica su estructura hasta falta de 5 o 10 minutos para finalizar el partido, la verdad es que no llega literalmente ni a pisar el área del Real Madrid. Un Real Madrid pues que se ha deshecho fácilmente por lo hecho en la segunda parte, no por lo hecho en la primera, y aún así en la segunda parte tampoco ha sido un buen Madrid. En un partido que no ha habido nada, pues solamente ha habido jugadas polémicas, es decir, no ha habido juego, ha habido goles y parece ser que los dos goles podrían ser polémicos. Yo no puedo decir nada del gol de córner, no he visto la jugada, se me ha pasado la jugada que se comentan, que si hay un doble toque de balón porque primero saca Vinicius, luego se para, lo coge el balón Arda Güler y vuelve a sacar el córner. Yo esto no me he dado cuenta, entonces no puedo opinar sobre esta jugada. Sí puedo opinar sobre el penalti y el gol de Mbappé, un penalti muy discutido porque se está afirmando de que el jugador francés se tira. Bueno, hace todo lo posible por lo menos para caerse. Yo llego hasta ahí. Yo que tanto como que se tira no, pero que hace lo posible para caerse. El hecho concreto es que hacia el minuto 56 el jugador de Levante, Dela, derriba a Mbappé dentro del área tras un pase al espacio de Arda Güler. Justamente el francés adelanta a la pelota justo antes de que el central le entre desde el suelo. Si no, el balón seguramente se habría ido, y si el defensa no contacta con el jugador no hubiera habido ni penalti, el hecho concreto, porque Mbappé se hubiese caído antes de que le tocara al jugador, pero coincide de que Mbappé toca el balón y en ese momento le entra Dela, toca al jugador que francés, que hace todo lo posible por caerse al suelo, pero tocarlo, lo toca y se lo lleva. Esto, desde luego, es un penalti estúpido de los muchos que hay en un partido y de los muchos que se suelen pitar. Pero al Real Madrid, sobre todo. Pero la jugada para mí es penalti. Hay que decir que el balón lo habría perdido Mbappé si el jugador no entra. No era una situación favorable para hacer esa entrada, ya que estaba muy próxima a la línea de córner y el balón hubiera salido de todas. Es la trampa de Mbappé, que pone todo su cuerpo y deja sus piernas para que el jugador del Levante le enganche, y le engancha. El VAR entra y ve la jugada. La gente dice que no la ha visto el VAR. El VAR entra y tiene el partido paralizado
más o menos sobre un minuto y medio, en el que están vislumbrando la posibilidad de que sea Mbappé el que se haya dejado caer al suelo. Deciden de que no se ha dejado caer. Para mí no se deja caer, para mí pone la pierna para que le enganche el jugador del Levante, pero es que le engancha, es que entra a engancharle. Y esta es la disyuntiva, y para mí es penalti, tonto pero penalti, que el jugador de Levante cae en la trampa. El penalti no ha sido protestado ni por el banquillo, ni por los jugadores, ni por el propio jugador, que lo ha hecho y ha asumido de que ha hecho penalti. Posteriormente habrá que escuchar nuevas declaraciones, es posible que alguna voz disonante salga y lo diga. Ahora vendrá la disyuntiva, habrá gente que dirá: robo del Madrid, me subo por las paredes, me incendio. Bueno, pues yo no voy a discutirlo. Al Madrid le pitan cosas que no se las pitan a otros. Pero desde luego la segunda jugada, la del córner, no la voy a valorar porque no tengo ni repajolera idea de lo que ha podido pasar allá, porque no lo he visto. Pero en el penalti a Mbappé sí lo he visto. Y a mí me parece un penalti estúpido, pero penalti. Y con esta polémica arbitral finalizamos el contenido de este vídeo, no sin antes dejaros el recordatorio del día, y es que este domingo el FC Barcelona jugará su partido de Liga en San Sebastián contra la Real Sociedad a las 9 de la noche. Real Sociedad FC Barcelona a las 9 de la noche desde San Sebastián. Es solamente pedirte que me valores el contenido de mi vídeo dejándome tus preguntas y tus comentarios más abajo en la caja de comentarios, dejándome tu like, el pulgar hacia arriba, dejándome tu like si lo consideras pertinente, y suscribiéndote al canal si no estás suscrito. Y sin más dilación, yo ya me marcho porque no tengo más que decir, solamente desearos que terminéis el fin de semana correctamente, que el FC Barcelona gane, aunque mi corazoncito tiene una pequeña cavidad para la Real Sociedad, y solamente quedar citados para mañana para comentar lo que ha sucedido en el partido del FC Barcelona. Chicos, chicas, cuidaros. Última hora en el mercado de fichajes. Conoce todo sobre el futuro de Flick en el Barcelona y la situación de la Real Sociedad de cara a 2026.